Eh, Hicimos la secuencia que tiene que ver con la lógica de describimos por qué estábamos en esta situación en las consideraciones generales, hicimos un poco de historia, traté de entender cuáles son los proyectos o cuáles proyectos tengo que analizar, y también reflexionamos un poco sobre la necesidad de hacer en algunos casos estudio ambiental, o en todos los casos si uno lo quisiera. Como consecuencia del estudio de impacto ambiental, como yo les decía, existían conclusiones. Esas conclusiones pueden ser consideradas como impactos negativos o positivos. Si son positivos, un plan de gerenciamiento ambiental lo que va a hacer es potenciarlos o expresarlos con su mayor eficiencia y fuerza. Y si son negativos, lo que va a tratar de producir un plan de mitigación. O sea que lo importante es saber cómo y dónde impactan nuestras obras, y para eso construir instrumentos como es el plan de gerenciamiento. Plan de gerenciamiento ambiental, yo puse aquí lo del COVID-19 porque nuestra clase de hoy es un ejemplo de cómo nos impactamos con eso, o esta historia que yo les contaba al principio, de que nos pasamos a ser virtuales cuando era algo que nosotros manejábamos en forma presencial. Entonces, un plan de gerenciamiento ambiental toma un tema y desarrolla el programa y el subprograma de acción, establece quién es el responsable de llevar adelante eso, capacita para que el que es responsable sepa cómo resolverlo, monitorea y controla, y está siempre frente a la acción de contingencia. O sea, primero detectamos qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, manejo del hormigón en la obra, derrames de hormigón. ¿Quiénes son los responsables cuando esto se produce o cómo se gestiona el hormigón en la obra? El jefe de obra y el capataz de hormigón. La capacitación es periódica como la de seguridad e higiene. Hay un monitoreo control, hay que controlar que esto se haga y se revisa, y en caso de que pueda fallar, llevar adelante un plan de contingencia. Uno, por ejemplo, el tema del desagüe, entre las cosas importantes que tiene que ver es que no se tapen las cañerías, o que no haya demasiado material, y que también haya una cuestión de estabilidad, porque imagínense, yo compro 1 metro cúbico más de hormigón y lo tiro. ¿No podré aprovecharlo para otra cosa? ¿No podré tirarlo y después picarlo y usarlo para un contrapiso? ¿No podré hacer como hacíamos en una obra, encofrados para regalar a la municipalidad? En el caso de Gran Buenos Aires, hacíamos unos banquitos, lo que sobraba lo tirábamos ahí, y lo que sobraba de varilla de acero, lo que sobraba de hormigón lo tirábamos y lo llevábamos a barrios carenciados. ¿Cuánto me costó? El molde y 1 hora de camioneta. Y yo ni tiré hormigón que compré de más, ni gasté, lo aproveché para otra cosa y no tapé la cañería. No es la NASA lo que propuse, es solamente sentarme 10 minutos a pensar qué podía hacer. ¿Está? Eso es un poco lo que nosotros pretendemos, que a partir de mañana ustedes piensen eso. A partir también de decisiones constructivas, después vamos a profundizar. O, por ejemplo, el manejo de los residuos en la obra. ¿Mm? O el control de la seguridad e higiene. Entonces, por ejemplo, acá está el programa de protección de infraestructura. Tiene nombre pomposo porque nos pagan, entonces le ponemos un nombre para que diga, ¿cómo sabe este tipo? Hay un subprograma de control de residuos en obra, el subprograma de control de aglomerantes residuales, responsable jefe y capataz, instruir los capataces y verificar 1 vez por mes, verificar semanalmente la alcantarilla y la carga del panel de control si se hace un control, y después, en caso de que se derrame, se produzca igual, contener el derrame con arena. Tiras alrededor. Limpiar todo lo posible sin incorporar agua. Mezclar la arena con eso hasta que se produzca un pastón. Y limpiar y quitar con 300 litros de agua. Ese es un mecanismo eficiente que ya fue probado y por eso se establece. Después, extendés y eso lo transformás en parte del contrapiso posterior. O piedra partida. O un banco de plaza. Ahora, ¿cuál es la función de un plan de este tipo? Este punto negro es la obra. Entonces, a la obra llegamos por procesos productivos instalados. Hay una manera de hacer las obras. ¿Tá? Hay una manera.
Lo único que queremos es incorporar mecanismos de gestión ambiental. Queremos que las obras mejoren. ¿Para qué? Para tener un proceso productivo propicio a la sustentabilidad. O sea que el desafío que nosotros estamos planteando es el desafío de mejorar un proceso instalado que no es exitoso en términos ambientales, que está en crisis y que tiene que establecer esta cuestión. Esta sería la síntesis. Cuando el proyecto, eso sí, esto parece como vocacional, pero si el estudio o la obra tuvo un estudio de impacto ambiental porque se lo obligó la ley y hay un plan de gerenciamiento ambiental, eso no es opcional, es obligatorio. Eso va con el pliego y el jefe de obra y el director de obra lo tiene que controlar, ¿eh? No es que es como el espesor de un contrapiso o como las cuestiones relacionadas a la calidad. Se compró una obra que va a gestionarse de esa manera, no se compró otra obra. El que ofertó tiene que haber estudiado ese plan de gestión ambiental e incorporado los costos a sus precios unitarios. ¿Está? O sea que si se hizo un proceso administrativo, por ejemplo, en una obra pública, con estudio de impacto ambiental, y eso terminó en un plan de gestión ambiental, ese plan de gestión ambiental es parte del pliego de la oferta y es parte de los instrumentos de control. Bueno, todo tiene que ver con hacer cosas nosotros. ¿Mm? Y ahí voy empezando a tratar de cerrar un poco la idea de, perdón, la idea de que hay una descripción científica y sistemática y epistemológica que hemos construido, pero también hay una cuestión vocacional. Y para eso vamos a entrar en la última parada, que son las buenas prácticas ambientales. Las cosas que hay que hacer porque está bien. Hay dos grandes familias. Las buenas prácticas ambientales desde el proyecto arquitectónico y las buenas prácticas ambientales desde la construcción. Vamos a hablar 10 minutos o 15. Hay millones de libros de construcción sustentable. Lo único que yo estoy es dando una síntesis. Entre los que yo planteé, este es un trabajo de una colega de la Universidad Bolivariana de Caracas, que ha hecho una síntesis de lo que significa un edificio y un ciclo de vida y cuáles son 8 pautas para que un edificio sea sustentable. Yo les dejo las 8 pautas, vean el YouTube de vuelta el canal y analicen o tomen nota ahora de cuáles de esas 8 pautas el edificio donde están mañana está cumpliendo. Y si no lo cumple, a ver si puedo hacer algo. Entonces, fíjense que empieza de la extracción del recurso. Me pongo en cualquier lado. Extracción del recurso, manufactura de los materiales, construcción in situ, uso de la edificación, demolición, reciclaje. Ese sería el ciclo de vida. Todo produce impacto. Nosotros en el grupo Construya, hablo porque soy parte colaborador de este grupo, intentamos introducir procesos en la manufacturación de los materiales de orden sustentable. Cada vez hay procesos más sustentables, cada vez hay tendencias de materiales que tratan de utilizar recursos renovables, y aparte esto, aparte de ser una necesidad social, es una marca para los productos. Está cada vez más es bien recibido un producto que tiende a resolver las cuestiones verdes. Entonces, dado este proyecto, esta lógica, nosotros nos vamos a instalar acá. Ahora bien, Aymara Monzón, magíster en gerencia ambiental de la Universidad Bolivariana, arquitectura sostenible y proyectos verdes. La movilidad sostenible se basa en 5 pilares de arquitectura sostenible. La movilidad, cómo llego si estoy lejos o cerca del laburo, el reciclaje y la utilización de los residuos en mi obra o para otras obras, los sistemas energéticos que fomenten el ahorro, los materiales de construcción, renovables o no renovables, exceso o no exceso, y el ecosistema donde se asienta el proyecto, el esquema del ambiente, ¿está? Que ya vimos antes. Esos serían los 5 pilares de la arquitectura sustentable, que reflexione sobre la movilidad, que reflexione sobre el reciclaje, que reflexione sobre el consumo de energía, que reflexione sobre los materiales y que sea amigable con su ecosistema. Ahora,
repito 10 ideas de que Aymara nos ayuda a construir. Me parece un ejercicio muy sintetizador y que me permite comunicarme rápidamente con ustedes. Entonces tengo integración del edificio con la naturaleza en atención a las condiciones climáticas del entorno. Nosotros en la facultad estudiábamos sombras y orientábamos. Ahora nadie orienta nada, nadie se preocupa de nada. Hay que volver a eso. Máximo nivel bioclimático interior, aprovechando las características climáticas del lugar. Arquitectura musulmana en España. Eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción y balances energéticos. Hacer balance, utilizar materiales que tengan buen K, no derrochar, hacer buenos cálculos de estructura, no sobredimensionar. Reducción del consumo de energía cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. Incorporar cintas fotovoltaicas, calefones solares, iluminación fotovoltaica en exteriores, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Incorporar de tecnologías para el ahorro de agua y sistema de recolección de lluvia. Un tanquecito, hay 1000 instructivos en YouTube para que vos coseches. Más aún, mi casa, que es una casa en Pilar, tengo compost, no es que yo sea Greenpeace, no soy esta chica la alemana. Tengo compost, separo la basura porque la vienen a buscar separada, tengo un colector solar, un tanquecito de recolección de agua de lluvia con el cual te riego. No es que sea, pero son 10 esfuerzos que si yo cada uno de esos pasos significó que tuve que adaptar mi casa. Si yo la concebí originalmente así, ya tenía la mitad de la batalla ganada. La disposición de los espacios para clasificar residuos, pretender el bienestar y cumplimiento de los requisitos de confort y habitabilidad de los edificios, volver a la arquitectura sustentable sin aire acondicionado, bajar la necesidad de mantenimiento de los componentes resilientes. Esos serían los 8 principios de una obra. Esto nos lleva a un concepto que se está instalando, que es la permacultura. ¿Qué es la permacultura? Acá hay un edificio que hemos visto 1000 veces, donde aprovecho muchas cuestiones. No estamos hablando de grandes esfuerzos. Hace como 3 años fui a un congreso en Tucumán, donde había un departamento de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Arquitectura, tienen uno sobre arquitectura y clima. Habían hecho un trabajo para la Dirección de Escuelas Provincial. Habían detectado que el 50% de las escuelas primarias en Tucumán necesitaban de luz artificial para dar clases. En Tucumán, que tiene una cantidad de horas sol casi de niveles mundiales. Porque habían usado un modelo de diseño que siempre tenía la ventana para el mismo lado. La facultad empezó a cambiar de lugar las ventanas, con un fondo que les dio en la provincia, y empezaron a producir un ahorro cercano al 50% de energía. Porque un arquitecto, un colega nuestro, dijo que era más importante repetir el modelo que estuviera bien orientado. Entonces, la permacultura es un concepto que en 1978, estoy con los mundiales, 2 ecólogos australianos, David Holmer y Phil Mollinson, acuñaron por primera vez en concepto como una minera sistémica. Para Mollinson, la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, luego de una observación prolongada y reflexiva. Para David Holmberg, por su parte, define el término como aquellos paisajes conscientemente diseñados que simulan o imitan los patrones y relaciones observadas en los ecosistemas naturales. Hay un perrito que me está ayudando. Eso es permacultura, tener el perro en tu casa y cuidar. Este concepto es un concepto transversal que tiende a que nosotros nos encontremos en esta lógica. En la lógica del cuadrado púrpura, donde ya mi proyecto establece parámetros, ideas que disminuyen en el tiempo la operación y el mantenimiento. Entender este puente. ¿Está? Esto incluye en la primera instancia la mejora de las cuestiones ambientales de un proyecto y en segunda instancia
la segunda parte de las buenas prácticas ambientales desde la construcción. Desde el proyecto una reflexión, en la obra mañana otra reflexión. Yo siempre pongo esta foto del escombro ahí tirado que después va un volquete. ¿Dónde irá ese volquete? O de esta foto de el gasoil tirado así, pudiendo estar así. ¿Cuánto gasté en hacer esto? En una obra que tenía 35.000 metros cuadrados, tenían así puesto esto. ¿Cuánto esfuerzo hay? ¿O cuánto esfuerzo hay en ese plan de gestión ambiental? Es muy pequeño. Es casi como el principio de Pareto. Es muy poco esfuerzo para muchos resultados. Que lo puedo hacer mañana. Para eso hay una serie de manuales o de indicaciones. Acá Juan te hace una pregunta de Guisa Manina Sí, Soledad. dale. ¿Cree que se puede reducir el uso de aire acondicionado con sistema geotérmico? Sí, completamente. El problema es que el área metropolitana de Buenos Aires no es muy amigable para el sistema geotérmico, porque no hay comportamiento, pero sí se puede mejorar muchísimo. Si vos trabajás con la tierra para mejorar el nivel de comportamiento y en algunos casos podés mejorar la calefacción. Igual esto tiene que ver con la permacultura. No todos los sistemas son replicables en todos los lugares. Cada lugar tiene una tendencia. Quizás la llanura pampeana sea más aplicable para las buenas orientaciones y las ventilaciones cruzadas. O un sistema de modificación de aberturas con el tiempo o el giro de las aberturas. En el caso de localidades más cercanas a las cordilleras o a las mesetas, la geotérmica sí es una alternativa muy interesante. Hay muchos ejemplos ya, muchos ejemplos. Como también hay de buena disposición con lecho nitrificante, biodigestores, hay un montón de... Hay mucho más de lo que pensamos. ¿Está respondido? Bueno, entonces, este lugar puede pasar a ser esto. Pues sí, pero ¿por qué es importante ambientalmente? Bueno, si las cosas están limpias y si la máquina a la perita está limpita, produce más con menos electricidad. Se llama rodamiento, desgaste, consumo de electricidad. Y después también racionalizo el uso de los materiales. O como en esta foto, me agarro el andamio o la protección al árbol de la vereda, o hacho un recurso natural solamente por el hecho de hacer un comedor. Ahora, ya hay gente que pensó durante esto, y yo les voy a plantear, hay un primer ejemplo que es muy interesante, que son la guía de buenas prácticas de la construcción de la Municipalidad de Rosario, en la cual pudimos entender que tiene, esto lo bajan de cualquier lugar, ponga un guía de buena práctica Municipalidad de Rosario, y está en PDF, que plantea algunas cuestiones relacionadas a manejar estas etapas: el obrador, la demolición, el movimiento de suelo, la construcción de estructura, la construcción de mampostería, la ejecución de instalaciones, las terminaciones y las tareas de obra. ¿Cómo ahorrar agua, por ejemplo? Hay una escena típica de un... Mientras comento, ustedes pueden leer tranquilamente. Hay una escena típica que es el tambor de Sica de 200 litros derramando. Hay una manguera metida ahí y va derramando el agua y tira, con una manguera que está doblada y atada con un alambre que solo pierde agua. Eso que vemos ahí es un derroche de agua potable, ¿Por qué? Porque no le puedo poner una canillita doble o dos canillitas y una sabe de pasto. O decirle, che, que no desborde. ¿Quién no ha visto esa escena en una obra? Se pierdan cerca de 100 litros por día. ¿Saben lo que sale potabilizar 100 litros de agua? ¿Saben los lugares donde no hay 100 litros de agua? ¿Está? Como meterse una hora dentro del baño. ¿Cuánto tardas en bañarte? O, por ejemplo, los ladrillos se mojan, ¿saben? Que se mojan para no apoderarse del agua de la mezcla. Pero tampoco hay que ahogarlo. Están 3 horas con una manija. Hay que humedecerlo. Deja la manguera y sale. Y también hay que cuidar la napa, la calidad de la obtención, las fuentes naturales. Esto se puede hacer mañana, no estoy diciendo que no lo puedan hacer.
como meter una ventana en el proyecto o como estar mañana. Cómo cuidar los desagües, cómo disminuir los residuos, reciclarlos, usarlos, hacer algo, cómo reducir el consumo de recursos, cómo ser racional en eso, cómo disminuir las emisiones de aire. Este es un camino. Ustedes saben que aparte yo participo de lo que se llama Escuela de Gestión de la Construcción, porque doy bastantes clases, participo de muchos ejercicios, y la verdad es que hay como una vocación a tratar de que la industria de la construcción y las empresas incorporen estos procesos, porque la verdad estos procesos lo que hacen es producir mejores empresas y mejor vista socialmente. Ustedes saben que el tema ambiental nos trasciende a nosotros y está proyectado en nuestros hijos, que nos corrigen cuando tiramos un papel por la ventana, que no quieren que ensucien. Hay un comportamiento social que viene de abajo hacia arriba, que hace que las empresas también quieran reflexionar en esto. Entonces, hicimos una serie también de buenas prácticas, pero no tan generales como las de la Municipalidad de Rosario, sino más específicas, para tipologías de obra y tipologías de acción. Vamos por 3. La primera es el módulo de obras en vía pública. Hay un plan de buenas prácticas dedicadas a las obras en la vía pública. El segundo fue sobre viviendas multifamiliares, que son edificios. La tercera fue en zonas extraurbanas. La construimos con un equipo de colegas. Son 3 que están a disposición y que tienen una serie de indicaciones con un pequeño ficha de manual que vos te podés adherir voluntariamente, aunque no tengas un pliego que te lo obligue. Son buenas cosas para hacer y de fácil ejecución. Identificación de la obra por parte de terceros, delimitación de la obra de acuerdo a los vehículos exteriores. Bueno, fui poniendo las cuestiones. Si ustedes quieren, está ahí el lugar donde lo tienen que bajar. Les doy 2 minutos para que esto, si no entran a Guía de Buenas Prácticas Ambientales, Escuela de Gestión de la Construcción, Tamarco, y los va a llevar directamente a que las bajen. El que quiera algún ejemplar me escribe al mail que tengo ahí, yo se lo mando en PDF si puedo, y de esa manera ustedes van a poder tener a mano estos manuales. Estamos construyendo una nueva guía de buenas prácticas en ese sentido. Bueno, para ir cerrando, muchachos, ya no voy a poder cumplir con las 8, Hernán, perdóname, va a ser 8:10. Para todo esto hay que tomar el liderazgo. No hay posibilidades que nosotros, profesionales reflexivos con 20, 30 años de formación, como muchos de ustedes, o que están en pleno proceso de formación, no consideren que no pueden hacer nada. Pueden hacer mucho. Tienen que hacer. Entonces yo voy a hacer como una especie de acción y reacción o una línea de tiempo de un proyecto. Lo primero que tenemos es una necesidad. Los proyectos responden a una necesidad. ¿Está? La solución, tenemos que procurar una solución a esa necesidad. Y para eso tenemos que terminar con un edificio o una obra. ¿Está? Entonces, yo tengo un primer tacto que va de la necesidad a la solución. Ahí mi instrumento es el proyecto. Yo proyecto algo para solucionar mi necesidad. Una vez que tengo el proyecto o la solución, lo tengo que construir. Esto, desde el punto de vista sustentable, suma obligaciones y voluntades. ¿Está? Y ahora abajo les voy a poner las obligaciones y voluntades. La primera voluntad surge del propietario, del cliente o del que quiera que su edificio acompañe procesos sustentables. Si es que no se lo obliga al Estado. Si no, entonces lo primero que hay que es un tipo que le interese resolver esto. Después un proyectista que le interese resolver esto y que pueda y tenga las capacidades. Y por último, las limitaciones que el Estado establece, desde el Código de Edificación, desde el Código Urbano y las normas ambientales. Entonces, hay un primer paso donde el instrumento es el proyecto y las vocaciones están dadas en el propietario,
en el proyectista y en el Estado. Ahora bien, tengo la solución. Entonces tengo un Estado que también me reglamenta y ahora tengo un constructor. Ese constructor es el que tiene o quiere o puede llevar adelante un proceso virtuoso en términos ambientales. Y de vuelta aparece el operador o el propietario, que también va a tener que reflexionar en este sentido. Estos serían los jugadores. Ahora, muchas veces uno entra voluntariamente a jugar o te mete el técnico. ¿Tá? Ahora estamos en una situación intermedia. Hay muchos procesos donde el Estado te lo obliga, los estudios de impacto ambiental. Y ahora, también la sociedad nos está obligando conceptualmente a que nuestros procesos sean más sustentables. ¿Mm? Igual cuando le mostrás lo que vale una celda fotovoltaica al dueño, te dice no. Pero bueno, cada vez más. Entonces, la primera parte, que es de la necesidad a la solución, como yo le decía, yo trabajo con el proyecto y estos actores. ¿Tá? Y estos actores, en el caso del Estado, me producen estudios de impacto ambiental, y en el caso del proyectista me producen buenas prácticas proyectuales. ¿Está? Estos son los instrumentos con los cuales el Estado interviene en ese proceso. ¿Está? Vamos bien, ¿no? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Entonces, la segunda parte de ese tracto es ir de la solución, o también llamado proyecto, a un edificio completo. Y ahí, como lo decía, estamos haciendo una obra. Esa obra tiene un Estado que me pide estudios de impacto ambientales y planes de gerenciamiento, y una empresa que debe tener buenas prácticas ambientales. ¿Se entiende? De vuelta parece parecido al modelo proyectual, donde hay obligaciones y derechos y jugadores. Acá se cambia el proyectista por el constructor o director de obra o lo que sea, que ahí ya voluntariamente quiere hacer o no caso a esas guías que yo les mostraba. ¿Está? Entonces, por último, y retomando esta gran síntesis que yo le planteaba, como yo les digo siempre, esto es sistemático y hay mayores complejidades, hay una necesidad de entender que esto es un caso que en algunos casos es obligatorio y siempre voluntario. Ahora vamos a ver cómo es el estado del arte hoy antes de ir despidiéndonos. Yo tengo como 4 grandes familias de cosas para hacer en la obra. Los estudios de impacto ambiental, los planes de gestión ambiental, las buenas prácticas proyectuales y las buenas prácticas ambientales. Vamos a ver cuánto hay. Hicimos un relevamiento con un grupo de estudio en un muestreo de unas 500 obras en toda la nación. Aproveché un curso que damos de gestión de obra pública en la Cámara, aproveché uno de gestión ambiental de las obras y un trabajo de investigación con la Universidad de Buenos Aires, y me permitió sacar algunas conclusiones. Las buenas prácticas proyectuales las hace entre el 8 y el 10% de los proyectos incorporan razonamientos proyectuales. El 90% no. ¿Va? Los estudios de impacto ambiental los hacen solamente cuando los obligan. Nadie hace uno por las dudas. Solamente. Sí. Los planes de gestión ambiental, aunque sean obligatorios, en la obra lo cumplen solo el 35 o el 40%. Y las buenas prácticas ambientales lo hacen en forma voluntaria un 8%. Que tiene mucho que ver con la impronta de la empresa. Empresas muy grandes de la Argentina tienen políticas en este sentido. Seguridad, higiene y medio ambiente. Fíjense que este cuadro es responsabilidad profesional. No hacemos mucho, declamamos mucho, pero hacemos poco. ¿Es un esfuerzo adicional? Sí. Nunca un curso de Construya les va a proponer hacer menos, sino le va a hacer más. En este sentido, los fabricantes de Construya, como lo decía, intentan que estos conceptos estén intrínsecos en sus materiales, pero más que eso no pueden hacer. Tienen que pensar que ustedes deben incorporar el resto en sus prescripciones, en sus proyectos, en la necesidad de ejecutar esto, y entender que este proceso es virtuoso solamente si nosotros nos hacemos cargo de este compromiso con el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les dejo mi correo electrónico por cualquier cosa que me quieran escribir. Ay, Mauro, te quería hacer una pregunta. Y toman nota del mensaje.